Bueno, ahora en esta segunda parte vamos a hacer la guía de problemas correspondiente a lo que es la unidad 3. Les comparto para que vayan viendo los ejercicios. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 lo van a hacer para la próxima clase de repaso. Con los contenidos teóricos que estuvimos viendo lo van a poder resolver sin problemas. Y vamos a ir al problema número 3, que es justamente para trabajar con la estructura de Lewis, ¿sí? E identificar el tipo de unión química. El primer compuesto que tienen es el fluoruro de calcio. Vamos a la pizarra, vamos a empezar entonces por el primer compuesto. Vamos a hacer el A, que es el fluoruro de calcio. Tenemos calcio y flúor. Voy a poner el nombre, así ya se van acostumbrando también a la nomenclatura, que dentro de poco ya van a empezar a trabajar con la misma. Fluoruro de calcio. Fíjense, en principio tenemos por un lado el calcio, por el otro lado el flúor, ¿sí? El calcio es un metal, o sea, eso quiere decir que tiene una baja electronegatividad, y después tenemos el flúor, que es un no metal, ¿sí? Y presenta una alta electronegatividad. Si ustedes observan en la tabla, pueden buscar los valores de electronegatividad. El calcio tiene una electronegatividad de 1 y el flúor tiene una electronegatividad de 4. O sea que la diferencia de electronegatividad, digamos que es bastante alta. Bien, armamos la diferencia de electronegatividad. Siempre recuerden primero el de mayor electronegatividad y después el de menos electronegatividad para hacer la diferencia de electronegatividad. O sea, tenemos la electronegatividad del flúor menos la electronegatividad del calcio. Entonces, la diferencia de electronegatividad nos va a dar una diferencia igual a 3,0. Bueno, podemos entonces decir que es una unión de tipo iónica. Fíjense que da un valor mayor o igual, en este caso mayor, a 1,7. Bien. Entonces, tipo de unión, decimos que es una unión iónica. Vamos ahora a lo que es la estructura de Lewis. En este caso, observen los subíndices, ¿sí? Fíjense que tenemos calcio y flúor. Y el flúor, si ustedes observan, tiene un subíndice 2, ¿sí? Eso me está indicando la cantidad de átomos que tiene. O sea, yo voy a tener un calcio y 2 flúor en este caso. Vamos a ver la cantidad de electrones de valencia que tiene cada elemento. Para eso, recuerden siempre a la tabla periódica. Fíjense, el flúor está en el grupo 7 de la tabla, o sea que va a tener 7 electrones en su último nivel de energía. Mientras que el calcio tiene 2 electrones de valencia. Bien. Entonces,
vamos a indicar entonces la cantidad de electrones que tiene el flúor. Acá en este caso se pueden representar con cruces, rayas, puntos, ¿sí? Bien, etcétera. Bueno, ahí tengo los 7 electrones del flúor, lo mismo para el otro flúor. Recuerden que lo ponemos entre corchete al no metal. El elemento más electronegativo es el que va a ganar los electrones. Y el menos electronegativo es el que pierde los electrones. Si ustedes observan, el calcio tenía 2 electrones. Bien. Voy a ponerlo entre corchetes al no metal. Ahí estamos. Fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a tener dos electrones que tiene el calcio, ¿sí? Recién dijimos que el elemento más electronegativo gana los electrones, ¿sí? Siempre la transferencia va a ser del metal al no metal. Fíjense lo que va a ocurrir. Recuerden que se tiene que cumplir la regla del octeto, ¿sí? O sea que este electrón que tiene el calcio se lo va a ceder al flúor, ¿sí? Entonces el flúor gana el electrón. Lo mismo, al calcio le quedó otro electrón, porque tenía 2 electrones de valencia en total. Entonces, ese electrón se lo va a ganar el otro flúor. De esta manera, el flúor les va a quedar con carga negativa, ¿sí? Y el calcio, al perder los 2 electrones, queda con carga positiva. Y entonces ahí establecimos lo que es la estructura de Lewis del fluoruro de calcio. ¿Mm? Bien. Voy a pasar al siguiente, la siguiente sustancia que tienen. Ahí la buscamos. Tenemos el nitruro de potasio. Vamos a analizar ese compuesto. Bien. Fíjense, vamos al B. En el caso B tenemos al nitruro de potasio. Vayan familiarizándose, ya les digo que pronto vamos a comenzar con nomenclatura. Ahí está, nitruro de potasio. Bueno, acá lo mismo que hicimos antes. Fíjense, tenemos por un lado el potasio y por el otro el nitrógeno. El potasio es un metal y después tenemos al nitrógeno, que es un no metal. Bien. Ya a simple vista ven, el potasio es un elemento de baja electronegatividad y el nitrógeno es un elemento de alta electronegatividad. Es una unión iónica. De todas maneras, vemos lo de la diferencia si quieren. Fíjense, tenemos el nitrógeno, que tiene una electronegatividad de 3, y tenemos el potasio, que tiene una electronegatividad de 0,8. ¿Sí? Hacemos la diferencia. Fíjense, ahí. Entonces la electronegatividad del potasio dijimos que era, ya se los pongo directamente ahí, 0,8.
y la del nitrógeno 3,0. Ahí está. Entonces ahí determinamos la diferencia de electronegatividad. En este caso van a ser la electronegatividad del nitrógeno menos la electronegatividad del potasio. Entonces vamos a tener lo siguiente. El nitrógeno tenía 3 y el potasio 0,8. Entonces la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 2,2. Estamos entonces en presencia de una unión iónica. Bien, una unión iónica. Vamos ahora a lo que es la estructura de Lewis. En este caso, fíjense que está formado, la sal está formada por 3 átomos de potasio y un átomo de nitrógeno, ¿sí? O sea, acá vamos a tener en juego 3 átomos de potasio, que ya los estamos agregando. Vamos a ver la cantidad de electrones que tienen el último nivel energético. Lo visualizamos acá en la tabla. El potasio, fíjense que está en el grupo 1A y el nitrógeno está en el grupo 5. Bien. Ya sabemos los electrones de valencia. Bien. El no metal es el nitrógeno, así que ya lo vamos a colocar entre corchetes y ponemos sus electrones respectivos. Bien. Bueno, ahí estamos. Dijimos que estaba en el grupo 5, así que vamos a colocar los 5 electrones correspondientes. Bien. Y vamos a tener el potasio que tiene un electrón en el último nivel. Bien. Bueno, en este caso fíjense que el elemento más electronegativo es el nitrógeno. Entonces el nitrógeno va a ganar los electrones, ¿sí? Fíjense, tenemos el nitrógeno que va a captar. Fíjense ahí, tenemos 5 electrones de valencia más 1, 6. Acá vamos a tener el otro electrón del potasio y va a ganar el otro electrón del potasio. Entonces cumple con la regla del octeto. Fíjense que llega a 8 electrones. Entonces, la carga del nitrógeno va a ser 3 cargas negativas, ¿sí? Ya que gana 3 electrones. Y cada potasio, ¿sí? Va a adquirir carga positiva porque perdió un electrón cada uno. ¿Está? Otra forma de representarlo, para no repetir los potasios, lo que pueden hacer es ponerle el 3 adelante, ¿sí? Eso me indica que tengo 3 átomos, ¿sí? Tengo el 3 potasios, o sea, 3 con carga positiva, para no tener que repetir 3 veces el potasio. Y sí van a volver a escribir el corchete como corresponde. Van a poner ahí el elemento, que es el nitrógeno. Para no tener que escribir tanto, ¿no? Nada más que por eso. Sepan que se puede, si lo hacen así, está bien también. Pueden representarlo de cualquiera de las dos maneras. Bien.
los 5 electrones y ya cada potasio le va a ceder entonces los electrones correspondientes. Ahí le agrego la carga, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro este. Fíjense que cualquiera de las dos maneras que lo representen está correcta, ¿sí? Ahí está. Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tercer ejercicio que tenían para trabajar. El tercer ejercicio era el bromuro de sodio. Bromuro de sodio. A ver, el bromuro de sodio. Tenemos sodio, bromo. Bromuro de sodio. Bien, ya tenemos la nomenclatura. Fíjense que el sodio por un lado y el bromo por el otro. El sodio es un elemento de baja electronegatividad. Y después tenemos el bromo, que es un elemento de alta electronegatividad. De alta electronegatividad. ¿Sí? Fíjense que el sodio es un metal, baja electronegatividad. El bromo es un no metal, alta electronegatividad. Observamos las diferencias de electronegatividad. Si ven acá, el sodio tiene 0,9 y el bromo tiene 2,8. Bien. Ahí lo vamos a hacer. Les muestro la pizarra. Dijimos entonces que el sodio tenía una electronegatividad de 0,9, mientras que el bromo tenía una electronegatividad de 2,8. Entonces, la diferencia de electronegatividad va a ser la siguiente. La electronegatividad del bromo menos la electronegatividad del sodio. Entonces, la diferencia de electronegatividad va a ser igual. 2,8 menos 0,9 del sodio. Eso nos va a dar una diferencia de electronegatividad igual a 1,9. Fíjense que es mayor a 1,7. Entonces decimos que es una unión iónica. Bien, vamos ahora a lo que es la estructura. En este caso tengo un átomo de sodio y uno de bromo. El sodio y el bromo. Fíjense, ¿cuál es el no metal? El no metal dijimos que era el bromo, o sea, el elemento más electronegativo, ¿no? Hacemos los corchetes correspondientes, indicamos la cantidad de electrones que tiene cada uno. Ahora les pongo la tabla si pueden observar cuántos electrones tiene. Fíjense, el sodio está en el grupo 1, el bromo está en el grupo 7. Agregamos los electrones correspondientes. Tengo entonces el bromo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el sodio
va a tener un electrón de valencia. Entonces, para poder cumplir con el octeto, el bromo gana ese electrón, el sodio lo cede, ¿sí? Y cumple la regla del octeto, o sea, cumplió su estabilidad, tiene estabilidad el compuesto. Fíjense que esto le va a dar una carga negativa y el sodio va a adquirir carga positiva, ¿sí? Ahí se forma la unión iónica. ¿Mm? Bien. El siguiente ejercicio era el sulfuro de cesio. Bien, vamos a hacer el sulfuro de cesio. Sulfuro de cesio. O sea, la fórmula química es la siguiente. Ahí tenemos el sulfuro de cesio. Sulfuro de cesio. Bien, acá tenemos lo siguiente. El cesio y el sulfuro. Cesio y el azufre, ¿no? En este caso tenemos el azufre. Bien, fíjense que tenemos dos átomos de cesio y uno de azufre. El cesio es un elemento de baja electronegatividad. Y tenemos el azufre que es de alta electronegatividad. Vamos a armar lo que es la diferencia, como hacemos siempre. Fíjense, el cesio tiene una electronegatividad de 0,8, mientras que el azufre tiene una electronegatividad de 2,5. Bueno, entonces, la electronegatividad del cesio dijimos que era 0,8, mientras que la electronegatividad del azufre es 2,8. Entonces, la diferencia de electronegatividad va a ser la siguiente. El elemento más electronegativo, que en este caso es el azufre, menos la electronegatividad del cesio. Hacemos la diferencia de electronegatividad. El azufre tiene este valor, 2,8, menos el cesio que es 0,8. Entonces, la diferencia de electronegatividad es igual a 1,7. Entonces recuerden que para que sea iónica tenía que ser mayor o igual a 1,7. Por lo tanto, decimos que es una unión iónica. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con lo que es la estructura de Lewis. En este caso, recién habíamos dicho que tenía un átomo de azufre y dos de cesio. ¿Sí? Tengo azufre y tengo dos cesios. Vamos a ver, entonces ya dijimos que el no metal era el azufre.
ya lo ponemos con corchetes y indicamos la cantidad de electrones de valencia. Bien. Siempre los corchetitos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a la tabla, si lo vemos, fíjense, tenemos el cesio que está en el grupo 1, ¿sí? Y tenemos el azufre que está en el grupo 6 de la tabla periódica. Bien. Ya ahí sabemos que el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tiene en total 6 electrones. Mientras que el cesio tenía un solo electrón. ¿Sí? Cada uno tiene un solo electrón. Bien, para llegar a cumplir la regla del octeto, como vimos antes, el cesio va a tener que ceder y el azufre los va a ganar los electrones. Los va a captar. Fíjense ahí. El azufre ganó 2 electrones, por lo tanto va a tener 2 cargas negativas, y el cesio va a tener una carga positiva, cada átomo, ¿no? De cesio. Acá lo mismo que les decía antes, chicos, esto lo pueden representar de esta otra manera que también está bien. Pueden poner adelante el 2 que me indica la cantidad. Ahí está. Bien. Con su respectiva carga, ¿no? Como siempre, 2 cargas. Hay una carga, ahí está. Una carga positiva, fíjense que perdí un electrón, y este 2 me indica la cantidad de cesios que tengo. Y bueno, y finalmente el azufre. Ahí estamos. Esta es la otra forma de poder representarlo, ¿sí? Ahí estamos. Tenemos 6 electrones y el cesio va a tener uno, cada átomo de cesio va a ceder uno. Y ahí le agregamos la carga negativa al azufre. Ahí estamos. El otro elemento que tienen es el óxido de aluminio, ¿sí? Vamos a ver el óxido de aluminio, ya nos quedan poquitos. Nos queda el óxido de aluminio y el fluoruro plúmbico. Bueno, vamos a ver entonces el... Vamos a ver el E, que dijimos que era el aluminio y el oxígeno. Este sería el óxido de aluminio. Bien. Ahí tenemos entonces el óxido de aluminio. Ahí está. Bueno, prestemos atención entonces, como siempre, podemos analizar la diferencia. Ya acá a simple vista podemos ver que tenemos aluminio. El aluminio tiene una electronegatividad baja. Y después tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene una electronegatividad alta.
podemos ver las diferencias de cada uno. Fíjense que el aluminio tiene 1,5 y el oxígeno 3,5 de electronegatividad. Podemos indicar las diferencias. Electronegatividad entonces 1,5 y el del oxígeno tenemos una electronegatividad de 3,5. Bien, diferencia de electronegatividad. Tenemos la mayor electronegatividad, que la tiene el oxígeno, menos la electronegatividad del aluminio, en este caso que es el de menor electronegatividad. Bien, entonces la diferencia de electronegatividad va a ser la siguiente. Va a ser 3,5 menos 1,5. En ese caso nos va a dar una diferencia de electronegatividad igual a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que es mayor o igual a 1,7. Por lo tanto, sabemos que es una unión iónica. Bueno, acá, cuando armen lo que es la estructura de Lewis, fíjense lo siguiente. Fíjense la cantidad de átomos que tenemos en juego. Por un lado tenemos oxígenos, en total son 3 oxígenos. Son 3 oxígenos en total. Y vamos a tener 2 aluminios, que ya los estoy agregando. Tenemos aluminio y aluminio. Ahí está. Bueno. Cantidad de electrones, fíjense que el oxígeno es el no metal, ya lo podemos poner directamente entre corchetes cada oxígeno. Y ahora vemos la cantidad de electrones que tiene electrones de valencia que tiene cada uno. Ahí va. Le vamos a la tabla periódica y ya lo visualizamos mejor. Ahí estamos. Bueno, tenemos uno. Perdón, vamos a ver primero en la tabla. Fíjense, el oxígeno está en el grupo 6, ¿sí? Y el aluminio